quién te da esperanza. No era solo que hay esperanza, es por quién hay esperanza. ¿Qué hay de nuevo, mi querida gente de YouTube? Es un gustazo tenerte por aquí de vuelta en tu canal esta semana. Hoy vamos a estar hablando acerca de Génesis 6 al 11, vamos a hablar de Moisés 8, vamos a aprender acerca de la violencia, la obediencia, varias cosas súper interesantes de la historia de Noé y el diluvio, y terminaremos hablando de cómo podemos encontrar a Cristo en esta semana del Antiguo Testamento, y se pone buenísimo, así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, quiero hablar tres cosas muy brevemente. La primera, algunas personas siempre, constantemente me han llegado a decir: oye, Braulio, me gustaría apoyarte, o cómo puedo apoyar más el proyecto. Hoy estamos buscando generar una segunda fuente de ingresos para el proyecto a través de Facebook, y estamos muy cerca de lograrlo. La verdad es que estamos tratando de que el 2022 sea un año en el que se recapitalice todo el proyecto de todas las inversiones o cosas que compramos durante el 2021. Entonces el 2022 es como aumentar y ahorrar para poder el 2023 invertir en varios proyectos que tenemos muchas ganas de abrir. Entonces sí, cuando tú me has preguntado, o algunos de ustedes han preguntado: Braulio, ¿cómo puedo apoyar el proyecto? Hoy está abierta la posibilidad. Realmente es muy sencillo, porque lo que vamos a hacer es abrir Facebook como una fuente de ingresos extra, no una segunda fuente. Entonces, lo único que nos falta para poder monetizar Facebook es llegar a los 10,000 seguidores en la página. Si tú tienes Facebook y quieres apoyarnos en esa meta, pues nada, no es tan complicado. Solo ir a nuestra página en Facebook, que es igual Eldon's Mission, darle seguir y ya está. Ya que si estás por ahí y quieres ver alguno de los videos que hemos subido, que son extractos de los videos de aquí en YouTube, pero cortitos de 4 o 5 minutos, y deseas ver alguno ya de paso compartir, pues se agradecerá mucho, pero realmente lo que ahorita nos falta es llegar finalmente a los 10,000 seguidores, ¿no? Entonces, si tienes el tiempo, si te gusta Facebook, si estás por ahí, pues se agradecerá muchísimo, y eso es una forma de ayudar al proyecto para que finalmente podamos tener los recursos suficientes para poder empezar otra etapa de este proyecto rumbo a 2023. Y pues muchas gracias a las personas de antemano. De todas maneras, si no tienes Facebook, y si no te preocupes, de verdad agradecemos mucho el apoyo que traes al ver el programa, al comentar, al darle like. La verdad se agradece muchísimo todo el apoyo de cualquier forma que lo estés dando. Muchísimas gracias. Ok, esto es el primer punto. El segundo, vamos a transmitir, como siempre, miércoles 3 semillas, analizando los discursos de la conferencia general, y esta semana, el día 26 a las 7 p.m, vamos a estar analizando el discurso Venir a Cristo y no venir solos, por Bonnie H. Cordon. Entonces, para quien disfrute de analizar los discursos de la conferencia general y quiera acompañarnos, la verdad que he estado disfrutando mucho los resultados de este año, las grabaciones con Diana, hemos aprendido bastante y me han gustado mucho. Y pues ya, te extiendo la invitación si quieres acompañarnos, miércoles en punto de las 7 p.m, y los demás videos se van quedando ahí guardados. Y ya, nada más. Claro, una pequeña aclaración antes de empezar con todo esto de la historia de Noé y lo que vamos a estudiar hoy. Como habíamos visto al inicio del año, podemos tener todo tipo de posturas a la hora de analizar una historia. Lo vimos el año pasado mucho en Doctrina y Convenios, y también ahorita, ¿no? Hemos visto, o al menos yo he visto en los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, que todos tenemos nuestra propia opinión respecto de algunos asuntos de manera histórica, o de si pasó o no pasó, o si pasó como dice que pasó, o pasó un poquito diferente. En este caso, yo entiendo perfectamente a las personas que podemos pensar: ¿sabes qué? La historia de Noé es plenamente literal, todo como está escrito en la Biblia. Los profetas lo han citado literal, los líderes actuales lo citan literal, José Smith lo citó literal, etcétera, etcétera. Entiendo perfectamente esa postura. También entiendo la otra postura de decir: ¿sabes qué? Hay cosas que pues, no entran, o que tal vez podríamos decir que tal vez no creemos tanto. Entiendo también esa postura, ¿no? La parte de decir, hay culturas que vivían alrededor de ese tiempo y no hay registrado un cese a la población, de que se murieron todos, o que tal vez no registraron tampoco una inundación global, ¿no? O tal vez ¿sabes qué? Con todos los animales y la comida para todos esos animales en 150 días no cabría en las dimensiones que se dan en el arca en Génesis. Yo entiendo también todas esas partes, entiendo los dos lados, y lo importante saber es que independientemente de si estamos del lado totalmente literal o del lado totalmente escéptico, o en algún punto intermedio, ¿sabes? Diciendo, ¿sabes qué? Tal vez las medidas no las anotaron bien después en el relato del barco, por eso, ¿sabes? No sé, cualquier cosa. Cualquier punto donde tú estés en todo ese espectro. Lo que yo quiero... no sé qué dije. Lo que quiero decir es que lo que venimos a hacer aquí, como dijimos al principio, es ver qué lecciones podemos aprender en cuanto al evangelio que podemos aplicar en nuestra vida, y vamos a aprender varias cosas de la historia de Noé y el arca.
y también encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, solo quiero decir que mucho respeto para cualquiera de las posturas de cualquier lado en el que nos encontremos, pero creo que aquí, bueno, por lo menos el enfoque que voy a darle al video, lejos de cualquier otro tema de todos estos que mencioné, es más que nada que podemos aprender de las lecciones y también que vienen los manuales, ¿vale? Entonces espero lo disfrutemos muchísimo. Agua. Ok, quiero empezar hablando un poquito acerca del diluvio y por qué fue que se dio. Si nosotros leemos a personas como Joseph Fielding Smith, por ejemplo, y de hecho está esto en el manual del Antiguo Testamento, en el manual de instituto, ¿no?, del alumno, él dice: la ira del Señor se encendió porque las hijas de Noé se casaron con hijos de los hombres yendo en contra de las enseñanzas del Señor. Y esa es una de las causas por las que él mandó el diluvio. El hecho es, como lo vemos en la Revelación, que las hijas que habían nacido bajo el convenio y eran hijas de los hijos de Dios, o sea, de los que poseían el sacerdocio. En este caso, no sé si ubicas la genealogía, pero es Noé, tiene sus 3 hijos. Las hijas de esos hijos son los que empiezan a casarse con personas que, por así decirlo, no serían como como miembros de la iglesia, por así decirlo, ¿vale? Las hijas habían nacido bajo el convenio y eran las hijas de los hijos de Dios, o sea, los que poseían el sacerdocio, desobedecieron el mandamiento del Señor y se estaban casando fuera de la iglesia, lo trae como en cursiva. De esta manera estaban perdiendo a conciencia las bendiciones del sacerdocio y yendo en contra de las enseñanzas de Noé y de los deseos de Dios. Joseph Fielding Smith dice que esta es una de las razones por las cuales viene el diluvio. Sin embargo, aquí yo quiero indagar un poquito más y tal vez poner esto en cuestión, porque creo que hay razones más sólidas que incluso las escrituras nos dan de por qué vino el diluvio. En primer lugar, solo quiero mencionar aquí, yo estuve buscando, o sea, después de leer esta cita de Joseph Fielding Smith, dije, a ver, ¿qué evidencia hay en las escrituras de que ese fue uno de los motivos? Y es cierto, las escrituras mencionan que algo que vio y observó Dios en esos momentos fue que las nietas de Noé, podríamos decirlo así, pues estaban casándose con personas que precisamente no eran de la fe, ¿no? Entonces, sí, el Señor menciona que eso definitivamente no le agradó del todo, pero no menciona que se haya sido una razón para el diluvio. No lo dice así, no lo especifica así, y de hecho me encantó estudiarlo porque en mi mente ahora por lo menos no está el que se haya sido un factor en el asunto, y eso me encanta, ¿no? En este aspecto, solo para las personas que les quede como un poquillo la pregunta, vamos a ir indagando un poquito más en las escrituras. El libro de Moisés, en el capítulo 8, versículo 23 al 26, dice lo siguiente: y sucedió que Noé continuó predicando al pueblo. Sin embargo, y esto viene después de que ya se aclaró que las nietas de Noé se casaron fuera de la fe, ¿no? Sin embargo, no escucharon a Noé. Y le pesó a Noé y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesadumbró su corazón, versículo 26. Y el Señor dijo: raeré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, tanto hombre como bestia, y lo que se arrastra y las aves del cielo, pues le pesa a Noé que yo los haya creado y hecho, y me ha invocado porque han intentado quitarle la vida. Me parece muy interesante que el Señor aquí hace 2 aclaraciones que creo que serían muy importantes para hablar de por qué el diluvio. En primer lugar, que es bastante interesante esto, dice: voy a raer a todo hombre que ha crecido sobre la faz de la tierra, bestia, etcétera, 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 pues, y este pues es de razón, pues le pesa a Noé que yo los haya creado y hecho. Entonces, fíjate, aquí parece ser más que nada que también el dolor que Noé sentía al predicar, al buscar tal vez incluso traer a su familia de vuelta a la fe, ese dolor que a Noé le estaba causando fue lo que le transmitió al Señor parte de esta idea de, ¿sabes qué? Pues vamos, borrón y cuenta nueva. Al menos eso es lo que deja ver la escritura. Otra cosa que me parece muy interesante es que él menciona: me ha invocado porque han intentado quitarle la vida. Entonces aquí ya no solo estamos hablando de una persona que está tratando de hacer que sus nietas vuelvan a la iglesia, sino que también las personas a las que le predica han intentado quitarle la vida. Entonces, ¿era la razón? La razón final por la que hubo un diluvio fue porque Noé le dolía que hubiera Dios creado a los hombres. Porque al parecer hasta aquí la escritura parece que dice eso, ¿no? Pues a Noé le pesa. Voy a quitar a todos porque a Noé le pesa. Sin embargo, si leemos otra vez Génesis, y de hecho Moisés, el libro de Moisés lo reitera, creo que encontramos el motivo real. Génesis 6, 11, 13 dice lo siguiente:
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Versículo 13, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré junto a la tierra. No sé si te diste cuenta, alcanzaste a leer o escuchar el por qué. Y esta es la clave del asunto. Dios dice, cuando Dios habla con Noé, le dice en Génesis 6:13, el fin de toda carne ha venido delante de mí. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Qué interesante que no menciona la iniquidad, no menciona que tal vez Noé le dolía que los hubiera creado, no menciona que porque las nietas de Noé se acabaron yendo con personas que no eran de la fe. No, él menciona la violencia como la razón. Y me encanta que el libro de Moisés lo rectifica. Si nosotros vamos a Moisés 8:30, dice, y dijo Dios a Noé, ha llegado para mí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí, destruiré a toda carne de sobre la tierra. Es cierto, como dice Joseph Fielding Smith, que el Señor no estaba muy satisfecho con que las nietas de Noé hubieran ido y casadose fuera de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Es cierto, no estaba muy complacido por eso, pero cuando el Señor le explica a Noé el por qué va a hacer esto, no le dice de la iniquidad de la gente, no le dice de que no aceptan la palabra, no le dice que han rechazado sus enseñanzas, no le dice tampoco que las hijas se fueron, no le dice nada de esto, Le dice que es porque se ha vuelto violento. Y es muy interesante entonces ver este enfoque, porque el Señor no inicia desde cero solo porque había iniquidad o solo porque la gente no quería escuchar el mensaje o porque estaba muy molesto por las nietas de Noé. No, la violencia fue lo que el Señor aborreció tanto que deseó empezar de nuevo. Ahora, si la violencia tiene tanta importancia para el Señor, yo dije, quiero estudiar un poquito más acerca del tema y voy a empezar a clavarme en él, ¿vale? Génesis 6, entonces ya nos enseñó que el Señor llevó a cabo el diluvio por la violencia, para erradicar la violencia. Y viene la pregunta, bueno, ¿qué es la violencia? El diccionario enseña el uso de la fuerza para conseguir un fin, específicamente para dominar a alguien o imponer algo. Entonces, ¿qué es la violencia? Cuando yo ocupo la fuerza para conseguir algo que yo quiero. Ocupar la fuerza para conseguir algo que yo quiero. Regularmente tiene que ver con obtener control sobre alguien o imponer algo a alguien, ¿vale? Entonces, eso es la violencia, ¿vale? La fuerza física o la fuerza que se emplea para un fin que yo quiera, ¿vale? No lo pedimos por favor, no nos lo andamos ganando, no, por fuerza lo voy a obtener, ¿no? Entonces, estaba pensando yo cómo podríamos aplicar esta lección de que el Señor aborrece en gran manera la violencia y vamos a ver, tal vez ni tú ni yo estamos en una época en la que tú y yo estamos experimentando precisamente un momento tan violento en nuestras vidas, pero pensé, bueno, ¿cómo podríamos adaptar ese mensaje a ciertas cosas que sí podríamos cambiar y de las cuales tendríamos que estar atentos para no cometer? Y entonces busqué la palabra violencia en la página de la iglesia y llegué a un ensayo excelente de temas del evangelio. En la página de la iglesia hay un ensayo en temas del evangelio que se llama Abuso y Maltrato y quiero compartirte un poquito de lo que aprendí a leerlo esta semana. El abuso, dice el ensayo, es el maltrato o la negligencia hacia otras personas, como un hijo, un cónyuge, los ancianos o los discapacitados, de manera que cause daño físico, emocional o sexual. Entonces, el abuso puede ser tanto maltrato como negligencia, lo cual es bien interesante, ¿vale? Que es maltrato, pero también negligencia. Puede ser, como decimos, del pecado, ¿no? De comisión o de omisión, ¿no? De cosas que estés haciendo o de cosas que estés dejando de hacer. Todo eso puede involucrar el abuso, ¿no? Y este abuso causa daños, ¿no? Físico, mental, emocional y sexual. La postura de la iglesia, y esto es lo que me pareció fascinante, la postura de la iglesia es que el abuso no se puede tolerar en ninguna de sus formas y quienes ejercen abuso serán responsables ante Dios. Me encanta lo determinante que es esta parte en la página de la iglesia. El abuso no se puede tolerar en ninguna de sus formas.
tiene mucho sentido entonces que el diluvio haya tenido que ver con la violencia, porque vemos que la postura actual de la iglesia, que seguramente reflejará la postura de Dios, es no, esto no se tolera en ninguna forma, en ninguna manera. Esto es intolerable. Y vamos a hablar un poquito de esto porque Dios es bastante tolerante, Dios es bastante paciente, pero qué interesante que así sea, aquí sea como un ejemplo de no hay tolerancia al respecto de esto. Y quiero hablar un poquito de ello. No sé si tú, tal vez al estar hablando acerca de la violencia o el abuso o el maltrato o la omisión, ¿no? del buen trato, no sé si te hizo pensar un poquito, aquí menciona niños incluso, a mí me hizo pensar inmediatamente en la escritura en la que el Salvador habla acerca de cosas que podríamos hacer a los pequeños. De hecho es Mateo 18:6 y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Es bastante fuerte la escritura, ¿sabes? Porque en cierto sentido te sería mejor estar muerto, básicamente es lo que dice, pero no solo es estar muerto y ya, la manera de morir también es bastante fuerte, ¿sabes? Creo que el ahogarse es de las formas más feas de morirse, igual que estar quemado, ¿no? O ser quemado. Es bastante desesperación el no poder respirar. Tal vez si tú te has atragantado con algo, de repente te falta el aire, o no sé, tal vez cuando eras niño y jugabas con bolsas, te pusiste una como yo y sentiste lo que era estarte ahogando y se siente horrible. Entonces me parece muy interesante lo fuerte y determinante que es el Salvador con esto. Cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor que te ates una piedra de molino de esas grandotas. Sí, esa piedra de molino, ¿no? Sí. Y que se hunda en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y vemos esto, cero tolerancia. No es un deja de hacerlo, no es un arrepiéntete, no es más te conviene que te ataras una soga al cuello y te aventaras al mar con esa piedra. Cero tolerancia es lo que vemos aquí. Y entonces vemos estas tres relaciones. A la hora del diluvio, cero tolerancia, ya es violento, por eso quiero empezar de cero. 2, en la página de la iglesia. Y 3, en este ejemplo del Nuevo Testamento, donde estamos diciendo no vamos a tolerar el maltrato o el alejar a una persona, en este sentido un menor. Y me llama mucho la atención este ejemplo. Ahora, lo quise contrastar con otro ejemplo de las Escrituras, de hecho también del Nuevo Testamento. Si nosotros avanzamos a Lucas 23:34, es el momento en el que el Salvador está siendo crucificado. Me llama mucho la atención el contraste que brinda esta escritura al ejemplo anterior. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero espérate, ¿que no estaban maltratándolo? ¿Que no estaban abusando de él? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué en un momento podemos ser intolerantes y en otro momento tal vez un poco más tolerantes? O al menos se lo fue. Al menos se lo fue. Y me puse a pensar un poquito en eso. ¿Por qué en un momento tan determinante y en otro tal vez más con el ánimo de perdonar? Y me puse a pensar un poquito en tal vez que podría ser por las dinámicas de poder que las dos circunstancias implicaban. ¿A qué me refiero con esto? En el primer ejemplo estamos hablando de si alguno de vosotros detiene o aleja a uno de mis pequeñitos, ¿no? Me llama mucho la atención que la dinámica de poder es yo, el adulto, alejando al pequeño. Tiene sentido, el que tiene más fuerza soy yo, ¿cierto? Y la violencia es el uso de fuerza, ¿no? Habíamos dicho. Pero en el caso de Cristo en la cruz, el que tenía más fuerza y autoridad no era el soldado romano, era el Salvador, el que estaba siendo maltratado. Y entonces viene a mí algo interesante, porque entonces la dinámica de poder tal vez podría ser muy relevante a la hora de evaluar los casos de abuso, ¿sabes? Si tú ves a un papá pegarle a un niño o a un niño pegarle a su papá, los dos casos estarán mal. Y digo, estoy hablando de un niño pequeño, ¿no? El niño y el papá, en sus 35, ponle, y el niño de 6 años, 7 años. Claro que las dos circunstancias estarán mal, pero claro que vemos también una diferencia entre que hay una que está un poquito más mal que la otra, y es que uno use su superioridad de fuerza, de tamaño, de autoridad, para aplacar a aquel que tiene menos autoridad, menos fuerza y menos todo lo que quieras, ¿sabes? Y entonces me parece muy interesante porque entonces entendemos por qué el Señor dice en Doctrina y Convenios, hay cuidado de ejercer injusto dominio, porque cuando se te da poder, autoridad o incluso más fuerza que al otro, eres súper responsable de todo ello. Y se te está dando dominio sobre algo. Claro, el papá tiene más fuerza que el niño, no debes ejercerla injustamente. Y creo que me parece muy interesante si entonces pensamos en Noé y en todo esto, entender, wow, el Señor entonces va en serio con la violencia y va en serio con el maltrato, no tiene cabida, no debería ser así, ¿no?
Y quiero terminar porque a mí me pareció bastante interesante esta idea al hablar de la cero tolerancia hacia el maltrato o hacia el abuso. Nosotros podemos ser bastante pacientes, o de hecho se nos invita a ser tolerantes, ¿cierto? Pacientes, amorosos, etcétera, con las personas que no compartan nuestra visión acerca de cómo debería vivirse la vida, ¿no? Incluso también se nos invita a tener tolerancia con las personas que se están esforzando, aunque aún estén en pecado, o sea, casi todos nosotros. Se nos invita a tener paciencia con las personas que hemos pecado y con las que aún estamos en el proceso, pero seguimos mal. Pero es interesante ver que no hay tolerancia para el abuso. Y a mí me llama mucho eso la atención. ¿Sabes? El Señor no dijo en el diluvio, voy a quitarlos porque son pecadores. No, dijo porque son violentos. Qué interesante que tengan esa perspectiva del respeto que debe haber entre nosotros. Y me llamó la atención eso. ¿Por qué ser tan tolerante cuando alguien comete un pecado, cuando alguien, etcétera? Porque hemos aprendido mucho eso en este canal. El Señor tiene un buen de longanimidad, un buen de paciencia, un buen de todo esto. ¿Por qué cero tolerancia en la cuestión del abuso, en la cuestión de la violencia? Y encontré la respuesta en el segundo más grande mandamiento, como lo diría Cristo, el amar al prójimo. Y es que, claro, a la gente le tenemos paciencia porque amamos al prójimo, pero es justamente ese mismo amor al prójimo que nos lleva a decir no voy a tolerar eso. Maltrato, violencia, no lo tolero. Es el mismo amor al prójimo que está en el centro de esa idea. En el le tengo paciencia, en el sí podrá estar pecando, pero tenemos paciencia, amor, longanimidad y también respeto si no cree igual que nosotros, pero el maltrato no. Y me encanta que tanto la paciencia y la longanimidad, así como el alto total y absoluto y la cero tolerancia de algo, vengan de la misma raíz, el amor al prójimo. Y creo que nosotros podemos reflexionar en eso y pensar en cómo podemos nosotros, a través del amor al prójimo, encontrar este nivel importante de defender al otro, de cuidar al otro y también de tenerle paciencia al otro. Me pareció muy interesante ver cómo tal vez podemos explorar o más bien indagar en nuestros corazones acerca del amor que tenemos hacia el prójimo y darnos cuenta que tal vez estamos trabajando muy bien nuestra paciencia, pero tal vez no estamos trabajando también la cero tolerancia ante el maltrato. Y eso me pareció muy interesante. Cuando el Salvador le llevaron a esta mujer atrapada en adulterio, que dijo él, sí, vamos a violentarla y aventarle piedras, él dijo, no. A mi cargo, no. ¿No? Y me encantó. Él dijo, no vamos a hacer esto. Y no se hizo. Y creo que podemos aprender de ese ejemplo del Salvador. Y como decía, a ver si no me equivoco, el elder Rendlund en la conferencia, hace 2 conferencias, él decía, podemos convertirnos en personas que atrapen piedras para que no le peguen a los demás. Creo que eso es parte de desarrollar este mandamiento de amar al prójimo, tener paciencia, amor, longanimidad, pero en muchas ocasiones tener cero tolerancia. Avanzamos un poco al tema de la obediencia, que es un tema que también me gustó mucho indagar durante esta semana. Si nosotros leemos Génesis 6, 21 al 22, aprendemos lo siguiente. El Señor le dijo a Noé, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de alimento para ti y para las bestias. Versículo 22. Y lo hizo Noé. Así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Me llamó mucho la atención esa frase ahí. Así hizo Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. No sé si a ti te llama la atención. Eso a mí me encanta cuando de repente las escrituras dicen e hizo conforme a todo lo que Dios le instruyó o hizo conforme a todo lo que Dios le requirió. Y me acordé muchísimo de José y María. No sé si recordarás la historia en Mateo. Cuando yo estaba empezando mi misión, yo quería conocer más la historia del Nuevo Testamento y entonces me puse a leer el Nuevo Testamento y hubo 3 pasajes que subrayé porque me llamaron muchísimo la atención acerca de la obediencia. Y te quiero compartir un poquito al respecto, que creo que podemos hacer justamente un análisis con esta escritura de Génesis 6, 21 y 22 acerca de la obediencia y Noé como ejemplo de obediencia. Y yo te quiero traer el ejemplo también de José porque es buenísimo. Y nota el paralelismo entre Noé y José. Mateo 1, 20 al 24. Y pensando él, es decir, José, en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en el sueño y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y la recibió como esposa. ¿Viste el patrón? Cuando despertó del sueño, ¿qué hizo? Hizo conforme el Señor le había mandado. Pero el ejemplo no se acaba ahí. Vamos unos versículos adelante, ya que Cristo había nacido. Mateo 2, 13 al 14. Y cuando hubieron partido, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Nuevamente, el mismo modelo que cuando se quedó con María, ahora cuando tenemos que huir de Herodes. Y esto es interesante para mí porque fíjate, dice en el versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y se fueron. Perdón, estoy leyendo el versículo de abajo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José no esperó a que amaneciera. José no esperó a que amaneciera. En la noche el ángel me dijo, nos vamos. El ángel de Dios me dijo, vete, nos vamos. ¿A qué hora? Ya. Y el ejemplo de José no acaba ahí. Cuando vamos un poquito más adelante a Mateo 3, 19, 21, pero cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto, 20, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño, versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Entonces vemos muy interesante el patrón de José a la hora de decir, quédate con María, me quedo con María. Huye a Egipto, a medianoche nos vamos. Regresa a Israel, nos regresamos a Israel. ¿Lo necesitas? Lo hacemos. Y Noé parece ser lo mismo. El Señor le dice, oye, toma todo alimento, haz esto y almacénalo. Y Noé hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Pero el ejemplo de Noé tampoco se acaba ahí. Cuando tú vas a Génesis 7:5, lees, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En el capítulo 6, en el capítulo 7, y es interesante ver que de un momento a otro, así como José, ¿no? No ha nacido el niño, pero ahí estoy obediente. Ya nació el niño, obediente. Ya pasaron años y regresamos a Jerusalén, obediente, ¿no? Y el mismo ejemplo lo vemos en Noé, de un capítulo a otro, en estos pasajes de las Escrituras. Ahora, ¿qué podemos aprender como enseñanza de estos principios de obediencia? O del ejemplo de estos dos personajes de obediencia. Robert E. Wills, quien fue un 70 autoridad general, escribió un libro llamado Digno de Confianza, que a mí me regalaron siendo hombre joven y me gustó mucho. Y en la página 16 hay algo que quiero compartirles a ustedes. El Elder Wills dice, todas las monedas y billetes de Estados Unidos llevan en una de sus caras la inscripción En Dios confiamos. Ojalá que el otro lado del billete o de la moneda pudiera decir con verdad, y Dios confía en nosotros. Es muy interesante porque aquí él va a meternos esta idea de, ok, una cosa es desarrollar tu confianza en Dios, pero la otra es, ¿Dios confía en ti? Y ahora, por supuesto que Dios confía en tu potencial y en lo que puedes llegar a hacer, por supuesto. Nunca dudes eso, nunca dudes que Dios te estima y que cree plenamente en tu potencial. Aquí la parte está en, si Dios te pide algo, Él tiene la certeza que tú lo harás. Viene en esa otra parte de confianza, ¿vale? No confundamos. Una cosa es la confianza en tu potencial, que siempre está ahí, ¿vale? Pero otra cosa es, ¿cumplirá con lo que se le pida? Y entonces viene Robert E. Wills a decirnos, el billete dice en Dios confiamos. El otro lado sería muy bonito que dijera y Dios confía en nosotros. Y que esa fuera verdad, ¿no? Ojalá, no es cierto, eso ya lo leí, porque la moneda de la confianza, y esto es bien interesante, la moneda de la confianza, dice Robert E. Wills, tiene dos caras. Y sin la una, el mérito de la otra desmerece. Y desmerecer significa perder valor. Lo que Robert E. Wills está diciendo es la confianza son dos cosas. Es tú confía en Dios y Dios confía en ti. Pero si una de esas dos se empieza a menguar, la otra también empieza a perder valor. Y me llama la atención esto porque yo me puse a pensar un poquito en una moneda y aprovechando, a ver, aquí, por ejemplo, mis 10 pesitos. Por ejemplo, en esta moneda, ¿te imaginas una moneda con una sola cara? Es imposible. No puede existir una moneda con una sola cara. Es decir, si supongamos que aquí trae todo blanco, pues tal vez no valdría, ¿no? Pero
pero no puede haber una moneda de una sola cara. Siempre tienen que tener dos caras. Es la forma que tiene. Son de dos dimensiones estas cosas. Y creo que me encanta pensar que entonces que la confianza tiene justamente esas dos dimensiones y que no puede existir sin esas dos dimensiones. Por lo menos la verdadera confianza, ¿no? Porque si nosotros dejamos de tal vez... Tal vez si nosotros perdemos confianza en Dios, Él empieza a darse cuenta que nosotros no estaremos listos para dar algunos pasos si Él nos lo pide. Te das cuenta cómo el que nosotros dejemos de confiar en Dios, no necesariamente que deje Dios de confiar en tu potencial, pero sí se da cuenta que hay ciertas cosas que ya no va a haber, al menos de tu parte. Y entonces la confianza de ambos lados empieza a desvanecer, ¿no? Repito, Dios nunca deja de confiar en tu potencial. Por favor, nunca olvides eso. Pero entonces el Elder Wills continúa. Porque para que la confianza de Dios esté efectiva, nosotros debemos de ser dignos de su confianza. Acuérdate que yo te dije que la confianza de Dios en tu potencial nunca se iba a acabar. Bueno, si esa confianza en tu potencial va a quedar activa y va a surtir su efecto y al final vas a lograr tu potencial, pues tú necesitas también aprender a ser digno de la confianza de Dios. ¿Te das cuenta cómo una moneda o un lado de la moneda fortalece al otro lado? Son principios que se ayudan mutuamente y que se cumplen a medida que se ejercen, ¿vale? La confianza que Dios tiene en tu potencial se cumplirá a medida que tú cumplas la confianza que tienes en Dios. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Nótese, dice el Elder Wills, nótese que los hombres de quienes... nótese que es de los hombres de quien depende el resultado. Claro, Dios tiene toda la confianza en ti, pero el desarrollar tu potencial va a depender no de la confianza que Dios te tenga a ti, sino de la confianza que tú le tengas a Dios. Eso está interesantísimo. Eso está interesantísimo. Al final depende del hombre. Es tu decisión. El Señor siempre será digno de confianza absoluta, plenamente. Pero si deseamos recibir las bendiciones, debemos estar dispuestos a confiar y también a ser dignos de confianza. Entonces aquí son dos cosas. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pero también a dejarle ver a Dios que somos dignos de esa confianza que Él quiere darnos. El Elder Wills termina. El Señor desea que confiemos en Él y también desea que seamos dignos de su confianza para poder encargarnos su obra. Nosotros entonces tenemos una responsabilidad que es doble. Esta moneda tenemos que ver que se cumpla de los dos lados. Por un lado, tenemos que entender que tenemos que aprender a confiar en Dios plenamente. Pero por otro lado, tenemos que entender que debemos demostrarle a Dios que somos dignos de su confianza. Esta es la moneda de la confianza. Sí, este es el valor que tiene la confianza. Yo confío en Dios, pero también le quiero demostrar que Él puede confiar en mí. Y así se establecen buenas relaciones. Las buenas relaciones son donde esas confianzas son estrechas. Y si quieres que tu relación sea más estrecha a Dios, tienes que desarrollar estos dos lados de la moneda. No solo el confiar más en Dios, sino el dejarle ver que puede confiar en ti. Y quiero terminar con esa idea. Noé estaba demostrando eso. No solo que confiaba en Dios, porque es como de un arca, pues Señor, pero pues ¿para qué? ¿O cómo? ¿O qué? O pues no, la verdad no se ve nublado el cielo, no creo que vaya a llover en un buen rato. Confianza en Dios. Tú lo estás diciendo, confío en que va a ser. Ahora, ¿necesitas que construya un arca? Te voy a demostrar que puedes confiar en mí si necesitas que se haga una tarea. Y Noé estaba fortaleciendo esas dos partes de la moneda, ¿cierto? También estaba José en el ejemplo, ¿no? Oye, tu futura esposa está embarazada, oye, pues es súper difícil la situación. Pero si tú me dices que lo que te está ahí no es nada de eso malo que haya pasado, sino que realmente es inspirado y que tú lo estás buscando, yo confío en ti. Y te voy a demostrar también al quedarme que tú puedes confiar en que yo voy a estar ahí cuando me necesites. Tanto José como Noé estaban ejerciendo estas dos partes. Tengo que confiar en Dios y en lo que Él dice, pero por otro lado tengo que mostrarle que Él puede confiar en mí. Y esta es la lección que creo que aprendemos de obediencia de Noé y que podemos traer en esta semana a nuestra mesa de conversación, a nuestra noche de hogar, a nuestro estudio personal. ¿Qué tal está mi confianza en Dios? ¿Y qué tal estoy fomentando el que Dios sepa que puede confiar en mí? Y ojalá que esta semana, con el ejemplo de Noé, aprendamos eso, que nosotros podemos confiar en Él y al actuar demostrarle que Él puede confiar en nosotros. Si nosotros avanzamos un poquito más, quiero hablar de cómo se dio el diluvio, cómo fue posible que toda la tierra se inundara, etcétera, cómo eso sucedió. Si nosotros leemos Génesis 7 al 11, dice, el año 600 de la vida de Noé,
En el mes segundo, a los 17 años del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Dos cosas estamos hablando aquí. Compuertas de los cielos y fuentes del gran abismo. ¿Qué quiere decir esto? Porque no solo se menciona cuando empezó el diluvio, también cuando se acaba el diluvio. Si tú checas o revisas Génesis 8 del 1 al 2, dice: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. De nuevo, estos dos elementos, cuando empieza el diluvio y cuando va a acabar, estamos hablando de las compuertas de los cielos y las fuentes del abismo. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos al manual del Antiguo Testamento, y de hecho esto lo puedes encontrar en Journal of Discourses, por si también lo conoces, el presidente John Taylor, estamos en el manual del Antiguo Testamento en la página 35, el presidente John Taylor dijo: me pregunto cómo pudo haberse sumergido por completo el globo terráqueo. Génesis dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas, es decir, el agua que se encuentra alrededor de la tierra en forma de nubes y que produce la lluvia. Esa es una de las formas en las que fue hecho. La otra forma, fueron rotas las fuentes del gran abismo. Estas son reservas que no son ni los mares ni los océanos, sino fuentes desconocidas para nosotros, que fueron convocadas para contribuir esta vez por mandato y poder de Dios. Dios había dicho que mandaría un diluvio a la tierra y lo hizo, pero para lograrlo tuvo que recurrir a las fuentes del gran abismo. Cuando las aguas comenzaron a decrecer, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Y a dónde se retiraron esas aguas? Se fueron a su lugar de origen. Algunas personas hablan muy filosóficamente de maremotos, pero ¿cómo es posible que una ola gigantesca del Océano Pacífico, por ejemplo, cubra las montañas de la Sierra Nevada? La Biblia no nos dice que era una ola marina, simplemente dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos surgieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Entonces, ¿qué nos enseña John Taylor en esta parte? Nos enseña que justamente ¿has visto esa película de Noé que salió? ¿Qué fue? ¿Paramount Pictures? ¿Quién fue el estudio de cine que la hizo? No me acuerdo. Pero me acuerdo que justamente cuando está empezando el diluvio es muy padre en los efectos especiales de hoy en día ver o imaginar esa parte de cuando empieza a llover mucho, porque las compuertas de los cielos se abren, pero también las fuentes del abismo, y se ve surgir agua desde abajo, y es muy padre ver eso en la película. ¿Qué aprendemos? Que tanto el agua vino de arriba como de abajo. Ahora, quiero hablar un poquito de tal vez la razón o una de las cosas. Ya hablamos del por qué crear el diluvio, pero parece ser que podría haber un significado todavía más allá del que ya vimos acerca del por qué un diluvio, por qué cubrir enteramente la tierra con agua. Porque piensa esto: si Dios quería eliminar a toda la violencia o a toda la gente pecadora, o como tú quieras verlo, pues digo, Sodoma y Gomorra, ya, ¿no? O un chasquido, digo, es el Señor, ¿no? ¿Por qué cubrir toda la tierra de agua? Digo, era una logística bastante complicada. Creo que era más fácil simplemente, pues ya, la hora de todos y venga. Porque el Señor cubrió toda la tierra de agua. Nosotros leemos de nuevo en el manual del Antiguo Testamento algo que creo que es muy, muy importante que enseñó el presidente Brigham Young y también el Orson Pratt. Dice Orson Pratt: la primera ordenanza que recibió la tierra para la purificación fue la de inmersión en agua. Fue sumergida y todas las cosas malas que vivían sobre ella desaparecieron. Al emerger de las aguas como un niño recién nacido, era inocente. Emergió a una vida renovada. Nació por segunda vez del vientre de las grandes aguas. Un nuevo mundo formado de las ruinas del viejo mundo y revestido con toda la inocencia de su primera creación. Entonces, ¿qué aprendemos? Que el diluvio vendría a ser como el bautismo de la tierra. Hace, ¿qué fue? 1 o 2 videos justamente hablamos de cuando Enoc vio que la tierra clamaba, y aprendíamos algunas enseñanzas de líderes que la tierra es un ser vivo, es una cosa viviente. Entonces, como tal, debería entonces
progresar de cierta manera parecida a la nuestra, si queremos ponerlo en esos términos. Entonces estamos viendo que el diluvio venía con esta función de un bautismo por agua, y sabemos tú y yo que el bautismo por agua tiene que ser completo, o sea, uno va sepultadito, ¿no? Al menos en nuestra iglesia no lo hacemos tal vez solo poniendo un poco de agua, etcétera. No, es total inmersión. Bueno, dice la Escritura que todos los montes de la tierra, incluso varios codos, quedaron totalmente cubiertos. Fue un bautismo para la tierra. Brigham Young dice también, la tierra, en su condición presente, no es una habitación adecuada para los santos, pero obedece las leyes de su creación, que también hemos visto eso. Ha sido bautizada con agua y será bautizada con fuego y con el Espíritu, y más adelante será preparada para que sobre ella puedan vivir los fieles. Entonces ya fue bautizada por agua, estamos esperando el bautismo que venga por fuego. Y ahí podemos pensar mucho en cómo son las profecías acerca de la segunda venida, ¿no? No dice, la tierra será purificada como por fuego. Entonces es interesante, estamos en esa espera de ese justo momento, ¿no? Sí, creo que puedo leer esto. No, vamos a dejar esto. Ok, vamos al siguiente tema. Génesis 9 al 13. Génesis 9 al 13 relata la creación de un arco, o al menos la existencia de un arco para ser un símbolo o un recordatorio o una señal de un convenio, ¿cierto? Nosotros tenemos Génesis 9:13 que dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio eterno entre yo y la tierra. El presidente José Smith enseñó al respecto, y esto está en Enseñanzas del profeta José Smith, la compilación de Joseph Fielding Smith. Lo pueden encontrar en PDF, les dejo el link en la descripción, en la página 168. José Smith enseñó: el Señor ha puesto el arco en las nubes por señal de que mientras se pueda ver, habrá siembra y cosecha, verano e invierno, mas cuando desaparezca, ay de esta generación, pues he aquí, el fin vendrá rápidamente. Entonces, al menos a lo que nos está enseñando José Smith, que ya aprendimos en la Biblia, Génesis tiene que ver con el arco iris tiene que ver, o el arco en el cielo, como quieras llamarlo, el arco en el cielo tiene que ver con un convenio de Dios de que no vuelve a inundar la tierra. Ok, pero José Smith también nos habla de que es una señal doble, porque una es para recordarnos del convenio, pero otra es en el momento en que eso desaparezca o ya no esté. Ay de la tierra, dice, ¿no? Ay de esta generación, pues he aquí, el fin vendrá rápidamente. En ese mismo libro, que también está digital, que pueden ver el link en la descripción, en la página 191, José Smith enseña: he preguntado al Señor acerca de su venida, y mientras preguntaba, el Señor me dio una señal y dijo: en los días de Noé puse el arco en los cielos como señal de que en cualquier año que se viere el arco, el Señor no vendría, sino que habría siembra y siega durante ese año. Fíjate, ¿qué dijo el Señor? El arco es señal de que en cualquier año que se vea el arco, no será la venida, sino que habrá siembra y siega durante ese año. Mas, cuando viereis retirar el arco, será por señal de que habrá hambre, pestilencia y grande aflicción entre las naciones, y que la venida del Mesías no está muy lejos. Muy interesante, entonces tenemos una dualidad de señal que nos está enseñando aquí José Smith. Una, como ya lo vimos en Génesis, es, no va a haber diluvio, no va a haber inundación, no vamos a hacer lo mismo una segunda vez. Pero por otro lado, también dice, el día en que eso pase, cuando vieres que el arco ya está retirado, será por señal de que hay hambre, pestilencia y gran aflicción entre las naciones. Y tal vez una señal súper importante para nosotros, y que la venida del Mesías no está muy lejos. Cuando avanzamos a Génesis 10, 8 al 10, aprendemos acerca de una persona llamada Nimrod. El pasaje dice: y Cus, que era hijo de Cam, engendró, Cam era hijo de Noé, eran los tres hijos, uno de esos hijos de Noé tuvo a Cus, y Cus engendró a Nimrod. Comenzó a ser poderoso en la tierra. Versículo 9. Fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Aquí quiero hablar un poquito acerca de cómo, o cuándo, no, más bien en cómo. Quiero hablar un poquito de cómo y quién fue el fundador de Babilonia.
Si nosotros vamos a leer sobre Babel, que es la ciudad que funda este señor llamado, o esta persona llamada Nimrod, en la guía de estudio de las escrituras dice de Babel, capital del imperio de Babilonia. Babel fue fundada por Nimrod y era una de las ciudades más antiguas de la tierra de Mesopotamia o Sinar. Entonces, Babel, que es lo que él está fundando, es la capital del imperio de Babilonia. Estamos hablando de la persona que funda el corazón de Babilonia. Y entonces aquí nos vamos a decir, ok, entonces ¿qué clase de persona era? O por lo menos en la Biblia dice, ¿no? Que era un gran cazador delante de Jehová. Porque un gran cazador delante de Jehová acabaría fundando la capital de una de las ciudades que se relaciona todo el tiempo con el pecado, ¿no? Cuando nosotros leemos el manual del Antiguo Testamento, y me estoy apoyando mucho ahí porque ahí viene muchísima información que creo que es importante que nosotros tengamos presente a la hora de leer estos capítulos. Si nosotros vamos al manual del alumno, en la página 37 leemos lo siguiente. En Génesis 10:9 dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová. Sin embargo, la traducción de José Smith dice que era un vigoroso cazador sobre la tierra. Un erudito dijo lo siguiente acerca de Nimrod, y voy a leer lo que ponen ahí en el manual de este erudito. A pesar de que las palabras de la Biblia no lo aseguran, es muy posible que haya sido un hombre muy malo. El nombre Nimrod viene de la palabra marad, que quiere decir se rebeló. Supongo que será Crónicas 1:10 del Targum, una traducción judía muy antigua de las Escrituras, dice que Nimrod se transformó en un hombre poderoso en el pecado, un asesino de seres inocentes y un rebelde ante el Señor. El Targum, que recordemos, o nos está explicando aquí el erudito, son traducciones judías muy antiguas de las Escrituras. El Targum de Jerusalén dice: él era poderoso en la caza y en el pecado ante Dios, porque era un cazador de los hijos de los hombres, envolviéndolos con sus palabras. Les decía: apartaos de la religión de Sem y acercaos a las instituciones de Nimrod, o sea, de las de él, ¿no? La religión de Sem, pues Sem fue el que siguió mucho los pasos de Noé, su padre. Entonces básicamente era aléjate del evangelio, aléjate de la religión, ¿no? Aléjate de la fe y allégate más a mi institución. O a mi ciudad, si quieres, no sé en qué tiempo habrá sido eso. El Targum de Jonathan ben Uziel dice: desde la fundación del mundo nunca se había encontrado alguien como Nimrod, poderoso en la caza y en su rebelión contra el Señor. En el antiguo idioma siraico se llama un gigante guerrero. La palabra Sayyid, que hemos traducido como cazador, significa presa y se aplica en las Escrituras a la expresión cazador de hombres por medio de la persecución, la opresión y la tiranía. Es posible entonces que Nimrod, después de haber adquirido poder, lo usó para tiranizar y oprimir, y por medio de la violencia fundó lo que se conoce como el primer reinado sobre la faz de la tierra. Qué interesante que volvemos, estas son las palabras del erudito, hasta allá acaba. Qué interesante que volvemos a ver este patrón, ¿cierto? Y qué interesante que tal vez si hay algo que al Señor le fastidió y dijo, no, aquí hay violencia, vamos borrón y cuenta nueva. Qué interesante que no se tardaría tanto el adversario en jugar sus fichas nuevamente y volver a poner sobre la tierra aquello que justamente sería tan negativo, tan malo, ¿sabes? Y aquí viene esto: por medio de la violencia fundó lo que se conoce como el primer reinado sobre la tierra. Y me llama muchísimo la atención eso, que la piedra sobre la que se edificó Babilonia, si podemos decirlo así, fue a través de la violencia. Este cazador de hombres, ¿no? O este gran guerrero, finalmente fue el que funda este lugar llamado Babel, que es el núcleo de Babilonia, ¿no? Y me parece muy interesante justamente ver los contrastes. El Señor dice, no tenemos tolerancia hacia la violencia. El adversario dice, vamos a fundar una ciudad que como cimiento haya tenido o como fundamento haya tenido la violencia. Total extremo. Y entonces podemos ver tal vez por qué Babilonia quizás se vuelve tal vez el símbolo de esta ciudad mala o pecado, como la tenemos asociada. Y creo que es muy interesante porque justamente el mismo fundamento es opuesto a la voluntad de Dios, quien tiene cero tolerancia a la violencia. Es muy interesante ver cómo se fundó
Babilonia, y creo que podemos pensar en nosotros y en nuestros cimientos, en cómo estamos construyendo nuestra casa. Sabemos que debemos edificar nuestro cimiento en Cristo, ¿no? La roca de nuestra salvación. Y me parece interesante ver que justamente Babilonia hace lo contrario. Edifica sobre lo que el Señor no tolera. Interesantísimo, ¿no? Ok, otro tema que me pareció muy interesante aprender cuando yo estaba estudiando este periodo de la Biblia, cuando era hombre joven, fue acerca de la división de la tierra. Cuando nosotros llegamos a Génesis 10:25, dice: y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Aquí ya pasamos el diluvio, ¿no? Ya estamos en otra etapa, pero aquí dice que esta persona llamada Peleg se llamó así porque en sus días se dividió la tierra. De hecho, si buscamos ahí en el pie de página de la escritura, Peleg tiene que ver con la palabra hebrea, que quiere decir dividir. Si nosotros leemos a Joseph Fielding Smith, él comparte lo siguiente: la división de la tierra no fue algo que llevaron a cabo sus habitantes, las diferentes tribus y pueblos, sino que fue una división física de la tierra en continentes, dice él, creándose así los hemisferios oriental y occidental. Si se mira un mapa del mundo, se puede ver que la configuración de la costa oriental de América y de la costa occidental de Europa y África dan la impresión de que en alguna época estuvieron unidas. Por supuesto, ha habido muchos cambios en la superficie de la Tierra desde el comienzo. Se nos informa por medio de la revelación que vendrá el momento en el que la Tierra va a sufrir otros cambios y volverá a estar como en el principio, toda en el mismo lugar. En Doctrina y Convenios se expresa con claridad. Entonces, Joseph Fielding Smith tiene esta postura de decirnos, sí, efectivamente, así como dice la Biblia, en los días de Peleg la tierra se dividió. Bueno, aquí ya tal vez podrá ser interpretación de cada quien en qué manera se habrá dividido la tierra y cómo, ¿no? Porque aquí justamente Joseph Fielding Smith va a decir, no significa que se dividieron en tribus o decir, pues nos repartimos o nos dividimos la tierra, ¿no? Equitativamente a cada quien le corresponde algo para su familia. Porque muchas personas podrían creerlo así, ¿no? Ahora, independientemente de cómo lo percibas tú, porque también puede tener eso, lo que a mí me parece interesante de ese asunto es lo que él menciona al final, que es que sabemos que al final la Tierra va a estar unida, y aquí sí hablamos de los hemisferios, de los continentes, de todo. Y nosotros podemos ir justamente a la sección que él recomienda, que es Doctrina y Convenios 133. El versículo 20 al 25 dicen lo siguiente: ¿por qué aquí se pondrá de pie sobre el monte de los olivos? Aquí está hablando El Salvador. Se pondrá de pie sobre el monte de los olivos y sobre el potente océano, sí, el gran abismo, y sobre las islas del mar y sobre la tierra de Sión. Versículo 21. Y alzará su voz desde Sión y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo. Versículo 22. Y será una voz como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que derriban los montes, y no se hallarán los valles. Versículo 23. Mandará al mar profundo y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra. Versículo 24. Y la tierra de Jerusalén y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Versículo 25. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. Está hablando aquí del regreso del Salvador y hablando de que en ese momento habrá, la unión de tierra como estaba antes de ser dividida. Conclusión, ¿cuál sería el asunto? Básicamente la historia es, en algún momento la tierra estuvo unida, después ha estado separada, y así es como vivimos ahora en la tierra separada, pero en algún momento llegará a estar de nuevo unida en el tiempo en que estemos en el gobierno milenario de Cristo. Ok, casi vamos a terminar, y estos datos han sido más como, ¿sabes? O sea, no ha sido como cosas que digas, wow, qué edificante, o sea, qué espiritual fue esto. O sea, estuvimos hablando de algunos hechos tal vez factuales, ¿no? Podríamos decir, que quería compartir con ustedes que para mí me son muy interesantes a la hora de estudiar. Vamos a acabar con 2 cosas, más bien una y mi versículo de poder. Vamos a hablar un poquito acerca de la autoridad de Noé y el sacerdocio, y después pasamos a terminar con mi versículo de poder. Cuando nosotros leemos Moisés 8:19, nos encontramos con lo siguiente: y el Señor ordenó a Noé según su propio orden, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc.
Cuando la escritura dice el Señor ordenó a Enoc según su propio orden, nosotros tal vez viene a la mente mucho la palabra ordenar o ordenación y nos viene claramente a la mente la idea de, bueno, el sacerdocio, ¿no? A la gente o a los varones dignos de la iglesia se les ordena en el sacerdocio, ¿no? Entonces está hablando aquí de que Noé fue ordenado al sacerdocio. Y digo, ok, perfecto, claro. Pero aquí surge una pregunta, porque aquí no dice que alguien lo ordenara específicamente, o bueno, no dice que su papá o que alguien lo ordenara, sino más bien dice, y el Señor ordenó a Noé según su propio orden. Aquí menciona que el Señor lo hizo. Ahora, ¿por qué el Señor? Y aquí viene esta pregunta, porque mira, si nosotros hacemos cuentas de las edades de los anteriores, perdón, he dicho Enoc, creo, todo el tiempo, era Noé, perdón, creo que me equivoqué. Sí, dije Enoc, no me acuerdo. Pero, tenemos en cuenta Enoc, que se fue, ¿no? Sion se va, Enoc se va, y entonces quedan algunas personas, entre ellos Matusalén, ¿no? Que me parece que es el hijo de Enoc. Y entonces se queda Matusalén tiene a Lamec y Lamec tiene a Noé. Y entonces cuando Noé empieza a predicar, el Señor dice que lo ordena el Señor, ¿no? O sea, la escritura dice el Señor lo ordenó. Yo digo, bueno, ¿por qué no lo ordenó su abuelo? ¿O por qué no lo ordenó al sacerdocio o a este orden su papá? Lo interesante es ver que si vamos a la cronología y si comparamos tanto el Génesis como el libro de Moisés, nos damos cuenta de la siguiente información. Lamec, el papá de Noé, murió 5 años antes del diluvio. Dices, bueno, tal vez, claro, pudo haberlo ordenado antes de morirse, ¿verdad? Pero tal vez no, hay cada quien sabes lo que quiera opinar o especular. Lo que sí es muy claro es que de hecho la genealogía o los datos que nos da Génesis y el libro de Moisés dicen que Matusalén incluso viviría 10 años después del diluvio. Sea como sea, no me voy a meter en qué pasó con Matusalén. Básicamente algunas personas creen que pues, fue trasladado también cuando hubo cumplido su misión. Pero lo que sí quiero aclarar aquí es que por lo menos para el punto del diluvio, de acuerdo a estas fechas, él estaba vivo. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo ordenó al sacerdocio su abuelo? ¿Por qué no lo ordenó en ese orden su abuelo? ¿Y por qué lo hizo el Señor? Y aquí viene este tema que es hablar acerca de las dispensaciones. Si nosotros vamos al diccionario, la palabra dispensar significa otorgar, conceder o distribuir algo. Generalmente algo positivo o que implica afecto. Es muy bonita esta parte. Afecto. Bueno, lo que yo quiero mencionar aquí, cuando hablamos de dispensaciones del Evangelio, dispensar es repartir. Cuando hablamos de dispensación del Evangelio, estamos hablando de este momento en el que se reparte el Evangelio, en el que se otorga, se entrega, se predica. ¿Vale? Si nosotros vamos a la guía de estudio de las Escrituras y buscamos dispensación, encontramos lo siguiente. Una dispensación del Evangelio es un periodo de tiempo durante el cual el Señor tiene en la tierra por lo menos a un siervo autorizado que posee el santo sacerdocio. Entonces, dispensación es periodo de tiempo en el que hay la autoridad para predicar el Evangelio, ¿no? Que es el sacerdocio. Adán, dice la guía de estudio de las Escrituras, Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo, José Smith y otros han dado comienzo a nuevas dispensaciones del Evangelio. Cuando el Señor organiza una dispensación, revela el Evangelio nuevamente, de manera que la gente de esta dispensación no tenga que depender de las anteriores para conocer el plan de salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Padre Celestial va a revelar nuevamente, va a dar, etcétera, y en el caso de José Smith lo vimos también la autoridad nuevamente, de manera que la dispensación actual o de la que estemos hablando no dependa de la continuidad de la anterior. ¿Cierto? Hablamos de que había apostasía antes de José Smith, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber una dispensación, en este caso es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la nuestra, si la conocemos, es la última vez, pero se tiene que restaurar conocimiento, revelaciones, el evangelio, el plan, incluso la autoridad. Entonces, si regresamos un poquito y decimos, ok, ¿quiénes empezaron dispensaciones? ¿Quiénes fueron estas personas o estos profetas? Así como José Smith abrió esta dispensación y ha habido profetas después de José Smith, ¿quiénes fueron otras personas que podemos llamar como, los profetas de dispensación, ¿no? Personas que tienen las llaves de la dispensación. En este caso hablamos de Adán, de Enoc, de Noé, dice la guía de estudio de las Escrituras. Entonces, tanto Adán como Enoc como Noé tuvieron experiencias muy cercanas con Dios. Si tú vas a leer el libro de Moisés otra vez y ves cómo fue llamado Enoc y todo eso, dices, no lo llamó su papá. Su papá no lo envió a predicar, su abuelito no lo envió a predicar, el profeta en turno no lo envió a predicar.
tiene que ver con esto de que Enoc estaba abriendo una nueva dispensación que no dependía de la anterior. Por tanto, la revelación, probablemente tal vez las llaves y la autoridad, si era el caso, y todo lo concerniente al plan de salvación se estaba entregando nuevamente, se estaba dispensando otra vez a Enoc, y él iba a tener las llaves de esta dispensación para llevar adelante y los profetas subsiguientes continuar. Ahora, si este es el caso, vemos que ¿quién le da autoridad a Adán? ¿Quién le enseña a Adán? Él tuvo que recibirlo de mensajeros celestiales o de Dios. Si tú te pones a ver el ejemplo de Enoc, también lo recibe las instrucciones y la guía, etcétera, de Dios. Ahora, si vamos al ejemplo de Noé, caemos en la misma cuenta. Y entonces tiene sentido de que no habría un mortal que ordenara a Enoc o en este caso a Noé, ¿sabes? Tal vez a este orden que Dios requería que estuviera, sino que tuvo que hacerlo directamente desde los cielos. Ahora, si lo hizo Dios en persona o enviando mensajeros celestiales, eso sí ya no tengo idea, pero lo que sé es que no estaba haciendo una intervención humana, lo que estaba ayudando a Noé, a estar en el orden del sacerdocio en el que el Señor lo requería. Y entonces vemos que los patrones de dispensación o los patrones de apertura de dispensación son iguales al patrón de apertura que tenemos en nuestra dispensación, con mensajeros celestiales, con visitas del Padre o el mismo Salvador instruyendo directamente al profeta que va a abrir la dispensación, entregando llaves, poderes, autoridad y ordenando desde los cielos, no con un mortal que tuviera la autoridad, sino desde los cielos, restaurando cosas que son necesarias para la dispensación. Y entonces es muy interesante ver que esto pasa cada dispensación y tenemos el mismo modelo desde los días de Adán, que tuvo que abrir esa dispensación y recibió mensajeros celestiales, tanto Enoc, que también recibió su llamamiento de Dios, como Noé, que recibió su llamamiento de Dios, y podríamos trazar todos esos principios de dispensación hasta José Smith y la dispensación del cumplimiento de los tiempos que actualmente estamos viviendo. Bien, terminemos con lo que considero la parte más padre de este día, porque creo que muchos fueron datos, sí, me sentí como en Doctrina y Convenios, que había muchos datos históricos y cosas así. Pero bueno, vamos a terminar hablando de mi versículo de poder. Vamos a hablar acerca de cómo encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento en esta semana de estudio, o al menos como yo lo encontré. Cuando Noé estaba en el arca, no estaba ya el diluvio, no está en el arca. Y cuando estaba terminando el diluvio, lo que pasa es que Noé envía a un cuervo y a una paloma a buscar señales de dónde rayos vamos a no aterrizar, pero a, ¿cómo se diría esto? Estacionar tampoco. Qué pésimo conocimiento de barcos tengo. Encallar, no, tampoco es. Bueno, ¿a dónde vamos a parar este viaje? Entonces Noé está, cuando ya va a acabar el diluvio, Noé está enviando un cuervo, una paloma para ver dónde van a estar, van a reempezar otra vez desde cero, donde ya no hay agua, donde pueden establecerse. Y entonces lo que pasa es que en una ocasión manda la paloma y la paloma regresa vacía, regresa sin señales, sin nada, y pues Noé se espera una semana más y llegamos justamente a Génesis 6, 21, 23. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Me llamó mucho la atención este pasaje y me quedé mucho pensando en lo que eso significaba. ¿Por qué esta era la manera en la que Noé se enteraría de que ya había cesado el diluvio, o que más bien ya había tierra seca? ¿Por qué el Señor no se lo dijo? Porque el Señor no solo le dio una revelación y le dijo, Noé, ya está, es para allá y en 20 minutos llegas. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué una paloma? ¿Por qué una hoja de olivo? ¿Por qué? Y en esa meditación estaba yo, dije, vamos a aprender un poquito más acerca del olivo. ¿Por qué una hoja de olivo? ¿Por qué no un pastito? ¿Por qué no un girasol o tal vez una rosa, no? Igual hubiera sido más lindo. ¿Por qué? ¿Por qué un olivo? Si nosotros vamos a la guía de estudio de las Escrituras a ver olivo, aprendemos que el olivo es un árbol común en Israel e importante recurso agrícola en las tierras bíblicas. Se cultiva por su madera, su fruto y su aceite. En las Escrituras se hace alusión al olivo con frecuencia para simbolizar la casa de Israel. Entonces tenemos 3 cosas importantes aquí.
el uso agrícola, y cuando hablamos de agricultura hablamos del trato de la tierra y de todo lo que tiene que ver con la logística que requiere para que finalmente genere alimento la tierra. Y estamos hablando también que se ocupaba por su madera, su fruto y su aceite. Pero también se ocupaba para referirse a la casa de Israel. Entonces yo me quedé pensando mucho en esa parte del alimento, de la parte agrícola, y de que finalmente se usaba no solo la madera, sino también el fruto del olivo y el aceite. Y entonces recordé que hace unos años el elder Christofferson dio un discurso llamado Permaneced en mi amor, y lo dio en la Conferencia General de octubre del 2016, y quiero compartirte de lo que él dijo en ese discurso. Resulta conmovedor el simbolismo de que la sangre brotó de Cristo por cada poro. Mientras el Salvador padecía en Getsemaní, el lugar de la prensa o lagar de olivos, y ese es el lugar donde justamente se prensaba o se trituraban los olivos, para producir aceite de olivos, en los tiempos del Salvador, se hacía rodar una gigante piedra sobre aceitunas para triturarlas. La pulpa resultante se colocaba en unas cestas suaves, tejidas holgadamente, que se apilaban unas sobre otras. Su peso exprimía el primer aceite, y era el más valioso. Luego se aplicaba mayor presión colocando una viga grande o un tronco encima de las cestas apiladas, para exprimir aún más el aceite. Finalmente, para exprimir hasta las últimas gotas, se ponían piedras en un extremo de la viga para crear la máxima presión. Y si el aceite es rojo como la sangre cuando empieza a salir. Quiero pensar un poquito en esto. Entonces estamos hablando de Getsemaní, es este lugar donde tradicionalmente estamos hablando de la prensa o el lagar de olivos, donde se machacaba el olivo, y el elder Christofferson nos está explicando que en el tiempo de Salvador se hacía una piedra grandota, es decir, teníamos las aceitunas y una piedra grandota la pasábamos para que se aplastara y entonces producía cierta pulpa. Esa pulpa se ponía en cestas y después las cestas se apilaban y entonces se iban presionando y se presionaban más y se presionaban más hasta que finalmente se extraía todo, se exprimía lo más posible, ¿no? Y entonces él habla acerca de qué interesante es que este simbolismo, o sea, que en este simbolismo Jesús va a este lugar donde se exprimía el olivo, y el olivo era el fruto del olivo, la aceituna, perdón, lo que se exprimía era la aceituna, y la aceituna es el fruto del olivo. Y la guía de estudio de las Escrituras ya no dijo que el olivo representa la casa de Israel. Entonces estamos viendo el fruto, que tal vez podríamos decir es lo que Dios quiere, dad fruto, decía la Biblia, ¿no? Entonces estamos viendo el fruto de la casa de Israel, lo mejor que ha dado la casa de Israel, en este lugar donde se va a exprimir. Y entonces el elder Christofferson dice, es increíble el simbolismo de que Jesucristo ahí haya ido a ser inmolado, a ser triturado, como estas aceitunas que eran trituradas y exprimidas, y después de que ya quedaba la pulpa todavía se pasaban a cestas y se les apilaba y se les ponía encima un tronco y se les apretaba y luego piedras encima y se les apretaba, y así hasta que se exprimiera todo. El olivo parece que está muy relacionado entonces con la casa, con Jesucristo, pero no solo por el hecho, sino porque el olivo representa la casa de Israel y el fruto de la casa de Israel. Lo que podemos decir que es lo mejor que ha dado la casa de Israel, pues es Él. Y es lo que se iba a exprimir, a la persona a la que se iba a exprimir. El elder Christofferson dice, qué preciado don es el amor divino. Lleno de ese amor, el Salvador pregunta, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? La guía de estudio de las Escrituras continúa. De hecho, me llamó mucho la atención porque dije, ok, el olivo está muy relacionado con el aceite y la expiación está totalmente llena de ese simbolismo del olivo, aceituna, extracción y lo que sale, sabes, el aceite, la pulpa, etc. Entonces dije, vamos a estudiar el aceite. Y al ir a la guía de estudio de las Escrituras, bajo el término aceite, dice, cuando en las Escrituras se hace mención del aceite, usualmente se refiere al aceite de oliva. Desde en los tiempos del Antiguo Testamento se ha usado el aceite de oliva para los ritos del templo,
y del tabernáculo, así como para las unciones y las lámparas y como alimento. Entonces, unciones, lámparas y alimentos. En algunas ocasiones aparece también como símbolo de pureza y del Espíritu Santo y su influencia. Entonces, el aceite de olivo podría ser el simbolismo de pureza o del Espíritu Santo y su influencia. Y a mí me gusta entonces regresar otra vez a donde empezamos. Empezamos en Noé, que una palomita venía y le traía su hojita de olivo. Y si el aceite de olivo representa pureza y se le está dando una hojita de olivo, tal vez representa esta nueva oportunidad de empezar y que esta vez el fruto sea pureza. Es la oportunidad. La hoja de olivo no todavía es el fruto de olivo y todavía no es el aceite de olivo que representa pureza, pero es el potencial de pureza, ¿cierto? Es el potencial del aceite, la planta, ¿no? Entonces tal vez se le estaba entregando a Noé esta nueva oportunidad simbólicamente. Vamos a empezar de cero y vamos a hacer esto bien. Tenemos la oportunidad de hacerlo puro, no como estaba corrompido. Y esa puede ser una de las interpretaciones del pasaje. Creo que si pensamos en este simbolismo, por lo menos hablando de la tierra, podemos tener dos percepciones al respecto. Uno, hablamos de que el olivo también representaba la influencia del Espíritu Santo, al menos el aceite, ¿no? En este sentido podría ser que la tierra estaba limpia y ya podía recibir la influencia del Espíritu. Tú recuerdas que hablamos de que el bautismo de la tierra, ¿no? Entonces tendría sentido que después del bautismo, pues ahora sí ya estás listo para recibir el Espíritu. También con nosotros es así, podría ser el simbolismo de la tierra. También podríamos estar diciendo que estaba bautizada ya en agua, y la hoja representaba justamente la promesa o el potencial de que en algún momento la tierra recibiría también su bautismo de fuego. Podrían ser estas dos percepciones. Ya está limpio, entonces la influencia del Espíritu ya puede morar más aquí. O dos, ya fuiste bautizada por agua y en el futuro te tocará también el bautismo del Espíritu. Todavía no es tiempo y por eso es la hoja del olivo y no el aceite que representa el Espíritu, sino el potencial. Ya estás un paso más cerca de tener ese don del Espíritu Santo, la purificación por fuego. Tiene sentido, si pensamos en la tierra, así podría darse. Ahora, veníamos aquí no por simbolismos para encontrar cosas de la tierra, ¿verdad? Veníamos a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, así que reenfoquémonos en ello. El olivo era usado para la agricultura en los tiempos bíblicos, ¿no? Era la señal que le decía, está lista la tierra para crear alimento otra vez. Pero de alguna otra manera, también el olivo pues es una representación directa de Cristo. Y es muy interesante que es una paloma, ¿no? El símbolo que José Smith nos decía que es por excelencia el símbolo del Espíritu, y viene y le trae una hoja de olivo. Si estuviéramos hablando acerca de la expiación y hablando del Espíritu Santo y tomamos esos dos símbolos así, la paloma representa al Espíritu y la hoja de olivo es una semejanza de Cristo, entonces pensamos en que ahora le estaba diciendo a Noé que ya había un lugar seguro, que después del bautismo o después de la prueba, después de la tribulación, después de este pecado o este gran mal que tuvimos que limpiarnos, aquí estaba el Espíritu Santo entregando, ¿sabes? Como este símbolo de la expiación, este símbolo de la esperanza, pero también este símbolo de sustento, porque el olivo era alimento, ¿cierto? Símbolo de sustento. Podríamos ver que de cierta manera podría ser un simbolismo del Espíritu testificando el sustento que Cristo te abre o que te da la oportunidad de tener. Ahora, por otro lado, también se habló de que el aceite de oliva, que estamos hablando de la expiación de Cristo, porque es lo que sale después de triturar la aceituna, ¿cierto? Y hablábamos de Cristo en el jardín de Getsemaní. Si pensamos en el aceite se usaba para las lámparas. Y entonces el Espíritu Santo, ¿sabes? O sea, el simbolismo de la paloma trayendo una hoja de olivo es semejante a cuando el Espíritu nos indica que Cristo es el camino y que Cristo es la luz. Y en cierto sentido, entonces Noé estaría recibiendo todo esto. Ahora, no sé si Noé ya sabía que iba a pasar lo de Getsemaní y que exactamente sabía dónde iba a ser y los simbolismos que tenía. Pero lo que se le estaba dando a través de esa paloma era decir, ¿hay alimento? ¿Puede haber luz? Y todo lo que se necesitaba para las ordenanzas del templo y las unciones y la sanación. Por lo menos Noé sí entendía eso. Sí sabía para qué se utilizaba el olivo.
Pero me encanta pensar que después de la dificultad, después de la prueba, después de 150 días, a ver si no me equivoco, 150 días en el mar, después de haber pasado por esta experiencia tan dolorosa en la que Noé casi fue asesinado, en la que rogó al Señor, o sea, pensemos en el arco de personaje de Noé, ¿sabes? Esta persona que ve a sus nietas alejarse de la iglesia, que él trabaja para traer de vuelta a todas esas personas y decir, bueno, pues vamos a traer a todos al evangelio, a la fe. Y que al final nadie lo escucha, y que al final tratan de matarlo, y que al final tiene que pasar por un periodo de purificación. Y tal vez todos en este punto ya nos identificamos en la historia. Al momento de pasar problemáticas familiares, al momento de pasar momentos de tribulación o de pasar momentos en los que no podemos compartir el evangelio como nos gustaría, o que simplemente se atentó con violencia hacia nuestra vida. Y en ese momento en el que el Señor nos toma y nos ayuda a pasar por un periodo de purificación, y entonces llega al final de ese periodo una paloma blanca, que de nuevo es el símbolo del Espíritu Santo por excelencia, y te habla o te entrega algo, que es un símbolo que totalmente está ligado a la casa de Israel, pero también a su fruto más precioso, el cual es el Salvador. Que el fruto de ese fruto finalmente llega a ser el aceite, lo que sale de ahí es el aceite, que podríamos decir es la expiación. Al ser exprimido el fruto de la casa de Israel, bueno, esa es la expiación. Y entonces todos podemos ver tal vez esta semejanza de Cristo en esta historia del Antiguo Testamento, en la que después de los 150 días, después de todo ese momento, y que me parece súper interesante, ¿sabes? Que Noé toma el tiempo de mandar la paloma y la paloma vuelve sin nada. Y tal vez me imagino a nosotros buscando en oración consuelo, de decir, ya terminó el momento, ya terminó, ya pasó, ya podemos acabar, poner los pies en la tierra, volver a empezar de cero, podemos ya. Y la paloma vuelve sin nada. Tal vez el Espíritu Santo, o sabes, la comunicación no se siente la respuesta. Y Noé espera otros 7 días y la vuelve a enviar. Y me imagino a cada uno de nosotros volviendo a orar, volviendo a preguntar, volviendo a buscar consuelo, volviendo a encontrar la paz en todas estas tormentas o inestabilidad del mar. Y finalmente llega la paloma y no trae un pastito de decir, sí, ya hay estabilidad. No trae unas semillas o algo seco o tierra diciendo, mira, ya hay tierra. No, trajo una hoja de olivo. Porque la idea era nuevamente centrar la esperanza en quién te da esperanza. No era solo que hay esperanza, es por quién hay esperanza. ¿Quién es la esperanza de Israel? Y entonces en ese momento no sé qué tanto Noé haya comprendido, pero espero que nosotros sí nos demos el tiempo de comprender esta parte de que al buscar encontrar esa tierra seca, esa tierra firme después de las olas y los mares turbios en los que podemos estar, después de las dificultades de nuestra vida, podemos nuevamente buscar esa tierra firme. Y no solo es que podamos encontrar tierra firme, sino es por medio de quién podemos encontrar esa tierra firme. No es solo que había tierra seca, sino que le trajo una hoja de olivo. La representación de la tierra firme era esa, era Cristo. Cristo era la promesa de tierra firme, Cristo era la promesa de empezar de nuevo, Cristo era la promesa de ya se acabó esto. Y creo que si nosotros aprendemos a ver la historia de esa manera, podemos llenarnos de esa gratitud que seguramente Noé sintió, esa emoción de después de 180, mira, así como nosotros en pandemia, después de 150 días encerrado, finalmente llega la esperanza otra vez. Y repito, no es solo el que llegue la esperanza, sino por medio de quién viene. ¿Quién es el símbolo de esa esperanza? Para Noé fue la hoja de olivo traído de una paloma. Para ti tal vez era el testimonio de la expiación traído a través del Espíritu. Pero finalmente de nuevo Cristo está en el centro. Al menos el símbolo de él sí lo está. Y podemos, junto con Noé, cuando aterriza o llega finalmente a tierra firme, que hace un altar y da gracias al Señor. Y creo que en esta semana podemos ver ese simbolismo de Cristo o esa semejanza de Cristo en las Escrituras y llenarnos de gratitud por la expiación. O tal vez estemos en el punto en el que todavía nos faltan 7 días para recibir esa confirmación y esa esperanza. Pero lo que quiero que se te quede
muy presente y que creo que a mí me gustó muchísimo aprender en esta semana, no es solo que hay tierra firme, sino que quién representa esa tierra firme. No es solo que haya plantas otra vez, sino quién representa esa esperanza de empezar de nuevo. Esa tierra firme, ese ya pasó, o ese tenemos esperanza otra vez. Y quiero invitarte a saber y a recordar y a reflexionar que la tierra firme es Cristo, que el símbolo de empezar de nuevo es Cristo y que Él es la esperanza de Israel. Él es esa hoja que nos dice, ya pasó. Esa hoja que nos dice hay tierra firme y esa hoja que no solo nos da esperanza, sino que es nuestra esperanza. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Cuídate muchísimo. Y ahora nos enteramos que es probable que tampoco cure el cáncer de las personas. Entonces, ¿qué esperamos? ¿En qué se basa nuestra esperanza? Moroni responde: He aquí, os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección,